En Granada, el 16 de junio de 2016 se presentó el manuscrito titulado Las tres puertas, historia mágica de un viaje interior, de Javier Castejón. Este libro se presentó en el auditorio del Colegio Médico de Granada con una numerosa afluencia de público, tanto de la profesión médica como sin relación con esta, pero de gente interesada en la cooperación o simplemente en la literatura. Estas fueron las palabras y las imágenes de dicho acto que queda aquí reflejado para tiempos posteriores. Dijo el autor: quiero comenzar agradeciendo a todos los presentes su asistencia a este acto y decir que me reconforta y anima ver tanto conocido, compañero y amigo interesado en este pequeño proyecto literario. Y como referente máximo de mi reconocimiento, debo citar a este colegio médico, mi colegio médico, representado hoy aquí en la figura de su presidente, porque presentar un libro de estas características precisamente en este foro dota al acto de mayor sentido aún si cabe, dado que su autor es miembro de la profesión médica y de alguna manera nunca está esta mejor representada que en esta casa. Comencemos entonces diciendo que la tarea que aquí nos trae es presentar este manuscrito titulado Las tres puertas, historia mágica de un viaje interior, del que podría decirse que se trata de un manuscrito autobiográfico que contiene las impresiones que yo personalmente he vivido en algunas latitudes del planeta con ocasión de mi colaboración en algunos programas de cooperación sanitaria internacional. Concretamente, en regiones del planeta tan alejadas unas de otras como son los campamentos de refugiados saharauis ubicados en el sudoeste de Argelia, las regiones de Nguti y Widikun de Camerún, localidades próximas a Puerto Príncipe, capital de Haití, y así como otras situadas en la sabana africana de Malawi. Y debo anticipar que aunque efectivamente podemos decir que se trata de un relato autobiográfico, pues cierto es que yo he sido protagonista en primera línea de los hechos que aquí se relatan, bien como médico concreto de los pacientes reseñados o como ayudante o asesor de compañeros míos de otras especialidades, o como simple testigo o como coordinador de misiones, y no obstante todo ello, debe decirse que este es un libro construido sobre las historias de los propios pacientes, enfermos y nativos de las regiones citadas. Son sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos, sus actitudes, miedos y creencias, en suma, su forma de vivir, enfermar y a veces morir, tan distinta en algunos aspectos y tan igual en otros de nuestra visión occidental y acomodada, la que aquí se ha pretendido reflejar y constituye el motivo central de la obra. Pero para poder presentar el manuscrito con mayor acierto debo decir que yo quisiera ser mago, y nada más lejos de este deseo, pues no soy más que un simple mortal como todos, con sus debilidades, sus fortalezas, sus grandezas y sus miserias. Y digo que quisiera ser un mago para que cuando yo dijera, como dice mi libro, hoy se me hace extraño recordarme vagando bajo las estrellas del desierto y durmiendo en las jaimas de los saharauis, entonces tuviera yo la mágica facultad de hacer que vosotros vierais en ese momento los millones de estrellas que pueblan las noches del desierto y cuya imagen yo llevo para siempre en mi memoria. Y quisiera ser mago para que pudierais caminar junto a mí en las llamadas montañas de la luna que contienen una superficie llena de fósiles marinos entre los que es difícil caminar sin pisar alguno e imaginar que vayáis por el fondo del mar de Tetis, precursor del actual Mediterráneo. Y quisiera ser mago cuando yo dijera que estuve recorriendo kilómetros de selva junto a monjas blancas, tuviera yo la mágica facultad de hacer que vosotros pudierais escuchar el curso de los ríos de la selva e incluso sentir cierto temor como yo sentía de la fuerza de su lluvia o de lo impenetrable de su niebla. Y quisiera ser un mago para que compartierais conmigo las canciones vudús que los haitianos elevan al cielo cuando se sienten atemorizados por tormentas o terremotos. Pero de forma simultánea a todas estas visiones o acontecimientos llenos de belleza que pretendo describir,
y que me gustaría trasladar en forma de imagen o palabras a vuestro ánimo, también he sido testigo y a veces protagonista de primera fila de historias e imágenes no solamente exentas de belleza, sino pletóricas de miseria e injusticia e incluso de terror y desesperación. Y esto es así porque bajo las estrellas del desierto aún suenan tambores de una guerra injusta que obliga a cientos de miles de saharauis a vivir en condiciones terribles en un desierto terrible. Y esto es así porque entre los sonidos misteriosos de la selva o al otro lado de las notas de las canciones vudús de los haitianos sobrevive en este siglo XXI de la conquista de Marte y el diseño genético de nuestros embriones una pobreza paleolítica que limita la dignidad y determina la libertad y el futuro de los hijos de forma decisiva para sus vidas. Y sucede también que en estas latitudes la gente enferma y muere como nosotros, los habitantes del mundo desarrollado, pero viven, enferman y mueren de forma distinta. Permitidme relatar brevemente 3 historias que ilustran esta afirmación. Suelma era una muchacha de facciones preciosas de apenas 20 años de edad y siempre sonreía a pesar de la grave limitación que sufría. De hecho, estaba sonriendo cuando entró arrastrándose en la consulta del traumatólogo. Su forma de caminar a 4 patas dejó estupefacto al médico. Sus manos iban engastadas en viejas alpargatas, posiblemente con la finalidad de evitar el roce directo con el suelo y lo que eso podría significar de dolor y sufrimiento. Cuando llegó a la silla se subió y se sentó en la misma sin problemas aparentes. Comenzó a hablar y contó que, cuando apenas tenía 5 años de edad, sufría unas fiebres muy altas que la dejaron postrada en la jaima muchos días. Contó que sus padres temieron por su vida, pero que con los cuidados de una tabiba consiguió sobrevivir. Consiguió sobrevivir aunque los músculos de sus piernas quedaron para siempre afectados y ya nunca más fue capaz de ponerse de pie. Por eso caminaba y se desplazaba a 4 patas y metía sus manos en alpargatas para que no se desollasen al arrastrarse por el suelo. Porque bajo las estrellas del desierto, enfermedades desterradas de nuestro mundo civilizado como la poliomielitis habían atrofiado los músculos de las piernas de Suelma y la condenaban a desplazarse por el suelo reptando con la ayuda de sus manos en vez de andar, hasta que traumatólogos venidos de nuestro mundo le efectuaron una transposición tendinosa para contrarrestar la atrofia de los músculos aductores de sus piernas y por fin pudo ponerse de pie y andar y nunca más ver el mundo desde el suelo. Alice estaba sentada en un carrito de ruedas y ni siquiera volvió la vista hacia nosotros cuando entramos en la consulta. Era una mujer de la etnia bamileque de unos 30 años aproximadamente y de facciones hermosas y definidas, pero su mirada ausente, de ojos vidriosos y el suelo perlado de su cara decían todo de su gravedad clínica, como también lo decía el terrible hedor que emanaba de su cuerpo. Alguien había cubierto los brazos quemados, de los cuales el derecho podría curarse con el oportuno tratamiento. Pero cuando me mostraron el brazo izquierdo supe inmediatamente la razón de aquel olor putrefacto. La gangrena había invadido los tejidos, el brazo presentaba necrosis en todos sus planos y además amenazaba con matar a la paciente a causa de la diseminación de la infección que ya iniciaba signos de shock séptico. Me contaron que Alice había sufrido un terrible accidente antes de que fuera atendida por nosotros y que 2 semanas antes, hallándose sola en su choza, había sufrido un ataque epiléptico con pérdida de conciencia, cayendo al fuego. Este le había producido quemaduras profundas en la parte derecha del cuello y brazo derecho, mientras que el brazo izquierdo se consumió prácticamente en la llama. Los llamados country doctor, los brujos de la tribu, habían hecho el resto. Durante las 2 semanas que precedieron a nuestra consulta, había sufrido numerosos tratamientos mediante la administración de hierbas medicinales, tanto en forma de emplastos sobre las quemaduras como ingeridas por boca, además de rituales y ceremonias en torno a su persona. Porque junto con los maravillosos ríos de la selva escondidos en su impenetrable niebla, enfermedades impensables en nuestra latitud como la gangrena húmeda,
por sobreinfección bacteriana de heridas no tratadas o maltratadas, matan con frecuencia a los habitantes de la selva. O como le sucedió a Emmanuel en Puerto Príncipe, que la noche del terremoto su chabola cayó rompiéndole la pierna y obligándola a vivir lleno de dolor con el miembro colgando durante 4 meses, bebiendo agua de los charcos y comiendo basura en las esquinas junto a miles de cadáveres del terremoto, hasta que tuvo la fortuna de llegar al Hospital Notre Dame, donde pudimos volver a enderezar su pierna y su vida. Refiero estos ejemplos para ilustrar que bajo los cielos estrellados, bajo la sombra de los árboles inmensamente altos del Camerún, al otro lado de las canciones vudú de los haitianos, viven las personas a las que yo he dedicado este manuscrito, que como reza en su página 2 dice: este manuscrito está dedicado a quienes lo han inspirado, que no son otros que los inocentes del mundo que se cuentan por miles de millones. Sus existencias son solo un eco que repite incesantemente el sonido del martillo en la campana del origen de los tiempos. Y esto lo escribimos porque algunos hemos tenido la fortuna o la desdicha de escuchar ese eco. Estas son las personas que han inspirado el manuscrito, pero junto a ellas otros 2 grupos de personas se hallan igualmente vinculados a todas las historias contadas en el libro. Otras personas que se incorporaron para siempre a mi historia y me acompañaron en el camino, y me refiero en primer lugar a los compañeros cooperantes que se tornaron en las misiones aquellas hermanos indestructibles y con los que compartimos tanta miseria y tanta riqueza que para que siempre quedó sellada nuestra relación de amistad en la página de la vida. Con algunos de ellos tengo hoy el honor de compartir este acto. Y en segundo lugar, a los nativos blancos, negros o tostados de aquellas latitudes que en calidad de asistentes y conductores, cuando no amigos y protectores, no solo acompañaron y guiaron nuestros pasos, sino que nos abrieron los corazones, nos explicaron las angustias de sus pueblos olvidados. Nos contaron cómo eran sus dioses y cómo eran sus infiernos y nos enseñaron otras formas de nacer, otras formas de sufrir y de morir ajenas a las creencias de esta sociedad nuestra llena de temor. El modelo de misión sanitaria de cooperación internacional a las que yo me refiero en mi relato, por ser aquellas en las que personalmente me integré, bien como cooperante de base o como responsable, consistió siempre en misiones planificadas de antemano desde España y de común acuerdo con los recursos y autoridades de las regiones a las que nos desplazábamos. Configurábamos lo que en nuestro argot denominábamos comisiones médico-quirúrgicas, que no es sino la formación de comisiones mixtas de cirujanos de diversas especialidades, anestesiólogos y médicos generalistas y pediatras, que partíamos desde España a sitios prefijados para en un tiempo limitado de varias semanas desarrollar nuestro trabajo e intentar el máximo impacto sanitario en la salud de la población. Viajes muy largos y muy intensos dada la necesidad de efectuarlos en un corto periodo de tiempo y desplazando grandes cantidades de material sanitario a través de fronteras y policías aduaneras, a veces muy colaboradoras y a veces algo menos colaboradoras y con niveles de corrupción o ineficacia muy variables. Y de la mano de nuestros guías nos adentramos en aquel paisaje. Así aterrizamos en mayo del año 2000 en Tinduf, donde posteriormente desarrollaríamos hasta 9 misiones a razón de una cada año aproximadamente, y traspasamos la puerta del desierto, una puerta inmaterial ubicada en ningún sitio entre las dunas, y allí conocimos la magia de Subud y la magia de su gente. Pero sobre todo, pudimos ver junto a nosotros el rostro de la injusticia por la que varios cientos de miles de saharauis, antes españoles, se ven obligados a sobrevivir en el desierto más inhóspito del planeta a causa de una traición perpetrada por el gobierno español de 1975 y perpetuada por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo hasta la fecha de hoy.
Un día mi guía Abdelkader me dijo: ojalá Dios te mande a la jamada, o lo que viene a ser lo mismo, ojalá Dios te condene al infierno, para posteriormente referirme la historia de su vida, que no era otra que la historia de su pueblo. Cuando él tenía 5 años, bombardearon su pueblo y mataron a su familia. Él y todo el pueblo saharaui huyó despavorido por aquellos bombardeos a través del desierto. Se expulsó de su tierra a los ciudadanos saharauis españoles, obligándoles desde entonces a sobrevivir en la Hamada de Argelia, donde se hallan ubicados sus campamentos de refugiados y donde desarrollamos hasta 9 misiones a las que he hecho referencia, y donde se ubica la puerta del desierto más tenebroso. Son muchas las historias del desierto que cuento en el manuscrito, como cuando vinieron los amigos de Hamoudi para decirme que Hamoudi se había tragado un palo y le dolía tanto el vientre que no podía ponerse en cuclillas. Hamoudi realmente tenía una invaginación intestinal que afortunadamente solucionamos a tiempo. O la historia de Mahayuba, tan repetida en aquellas latitudes, quien a consecuencia de un desgarro perineal sucedido en el curso de un parto terrible atendido por una tabiba, una mujer de la medicina del desierto, se había vuelto incontinente, viviendo desde entonces el repudio del marido y el rechazo social. Afortunadamente, la simple plastia perineal efectuada por nuestros ginecólogos podía solucionar tales problemas. Fueron tantas, tan diversas las historias que allí vivimos, que no tuvimos otra salida que perder el miedo y adentrarnos, adaptarnos a convivir en aquellos horizontes infinitos con aquellas gentes que nos devolvía siempre el espejismo de nosotros mismos andando sobre las arenas. Y dice el libro: cuando atravesamos la puerta del horizonte simplemente percibimos que la verdad, como la muerte, nos acecha permanentemente y no tenemos más que dejarla entrar a través de nuestro horizonte, de nuestra puerta del miedo. Y estas expediciones al desierto se simultanearon en 2005-2006 con sendas misiones en Camerún, donde atravesamos la Puerta Negra. Y decimos negra no porque la verja del hospital de los hermanos de San Juan de Dios de Anguti sea negra, sino negra porque negros son los inocentes y negra es la selva donde ellos viven y donde ellos mueren. Desembarcamos allí en aquella selva donde las niñas son marcadas en la cara para que sean o para que parezcan, según ellos, más hermosas, o sus pechos incipientes planchados por piedras calientes por sus madres para retrasar la pubertad y alejarlas de la voracidad de los hombres, donde enfermedades congénitas de rápida solución en nuestro mundo civilizado allí son motivo de rechazo, abandono y muerte, o donde la malaria, el mal aire, que es un nombre originario del italiano, mata sin tregua a niños o adultos, y donde el SIDA destruye a diario miles de vidas, donde enfermedades desterradas de nuestro espacio-tiempo como la lepra marca a tantas personas. Allí todo parecía terrible, sobre todo la facilidad de sufrir y de morir. Pero como dije al principio, esta dosis de miseria e injusticia se veía a veces contrarrestada por imágenes y sensaciones que nos hacían sentir que a la vez que terrible el mundo podía ser maravilloso. Como cuando caminábamos por la noche de la selva y éramos rodeados por miles, millones de libélulas y nos sentíamos como personajes de cuentos infantiles. O cuando nos llevaron en canoas bajo las cataratas del río Wari, las únicas cataratas del mundo que caen directamente al océano. O cuando por la mañana, al salir de la casa, nos encontrábamos con los monos que nos saludaban. Pero, por encima de todas las maravillas naturales, nos impresionaba sobre todo la entrega para mí inexplicable de las monjas, la fe para mí inexplicable de las monjas. Sor Carmen parecía pequeña y débil, pero me abrazó con tanto amor que su abrazo me pareció de hierro y de agua. De hierro por la fuerza que transmitía, de agua por la inundación que me anegó. Y entonces dijo: que Dios te bendiga. Y yo sentí que Dios me bendecía, y aún hoy, cuando lo recuerdo, las lágrimas quieren acudir a mis ojos.
Hoy me voy de la selva con solo la primera parte del verso de Machado. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. El 13 de enero de 2010, a las 16:53, hora local de Puerto Príncipe, con epicentro a 15 kilómetros de la ciudad, tuvo lugar un seísmo que abrió un cráter comunicando a esta ciudad con la boca del infierno. El seísmo tuvo una magnitud de 7 y se generó a una profundidad de 13 kilómetros. Los efectos causados sobre el país, sobre todo su capital Puerto Príncipe y regiones aledañas, fueron devastadores. Días después se informó del fallecimiento directo de 316.000 personas. 350.000 más quedaron heridas y más de 1 millón se quedaron sin hogar, constatándose como una de las catástrofes más graves de la historia de la humanidad. Cuando aterrizamos nos sentimos como si hubiéramos llegado a la tierra de los demonios, de tanta destrucción y muertos y medio muertos como había en la zona. Y durante las semanas subsiguientes desarrollamos nuestra actividad en lo que quedaba en pie del Hospital Notre Dame de la región de Petit-Goâve, a unos 40 kilómetros de la capital. Los pacientes potenciales se presentaban ante nosotros en grupos numerosos en la misma puerta de los quirófanos. Las consultas eran rápidas y resolutivas y de un día para otro se les programaba una intervención cuyo periodo postoperatorio deberían salvar en las tiendas de la Cruz Roja Noruega. Nos ha sorprendido la gran cantidad de gentes, de personas que han sobrevivido a traumatismos generados en el momento del terremoto hace ya 4 meses. Nos ha sorprendido que las mujeres haitianas cuentan siempre entre los hijos algunos fallecidos. Pero sobre todo nos ha sorprendido la resignación con que asumen la muerte y la propia enfermedad, e incluso pensamos que esta resignación es parte de la desesperanza de su universo particular que les induce a presentir la muerte como una extraña forma de libertad, la libertad de no estar ya abandonados como semillas del diablo en las cloacas. Los haitianos, desde sus creencias vudú que predominan en la isla, piensan que Dios, bon Dieu, o el buen Dios como le llaman, está muy lejos de los hombres y no que se preocupa por ellos. Y para interpretar cualquier cuestión próxima a los seres humanos, recurren a sus creencias mágicas, y así piensan que los loas, los seres intermedios entre Dios y los hombres, son los dueños de las existencias y a ellos, a través de los brujos, debemos dirigir nuestra súplica. La mejor percepción que he encontrado de aquella situación es la que refiere Camille Etienne en Sueños de Haití, cuando dice que aquí la situación es tan grave que el mayor problema es estar vivo. Tal vez por todo esto que digo, de allí se vuelve con la percepción de haber estado en un agujero en las puertas del infierno, la tercera puerta. Y digo así: llevo un tiempo conviviendo con los demonios de este inframundo y comienzo a presentir junto a mí la presencia de Satanás, que camina a mi lado susurrándome al oído para que coma la manzana del conocimiento que nos revela contra bon Dieu, contra el buen Dios que nos ha abandonado en la soledad del cosmos, de este cosmos donde vagamos como almas esquizofrénicas divididas en el vacío de la búsqueda y buscando los horizontes que nunca tocaremos. Sé que ahora tengo más conocimiento porque está abierta la puerta del infierno y el espejo me devuelve mi propia imagen desnuda. Y quisiera terminar de la misma manera en que comencé. Quisiera tener magia en las palabras habladas hoy aquí o escritas en este manuscrito para que todos vieran conmigo el sol que despierta el desierto, para que todos vieran conmigo los colores de la selva, pero también el inmenso pozo de miseria e injusticia que constituyen estos mundos que están en este mundo nuestro. Todo esto se resume en lo que hace apenas 2 meses yo terminaba escribiendo en un hospital africano en el Lale, la región de Mitundo, una región de la sabana de Malawi. Y decía así: aquellos fueron años en que nuestra creencia en el esfuerzo solidario era de tal magnitud que nos obligaba a convertirnos nosotros mismos en parte activa de nuestro propio sueño. Luchábamos entonces por un mundo mejor, sin percatarnos de que lo que hacíamos nos hacía mejores a nosotros.
Hacíamos lo que hacíamos en nombre de la solidaridad, en la creencia de que la cooperación, en nuestro caso la cooperación sanitaria, constituía nuestra particular forma de contribuir al progreso y a la justicia, y pensábamos entonces que nuestro esfuerzo contribuía tal vez a aliviar en pequeña proporción el inmenso pozo de miseria del llamado tercer mundo. Pero ahora sabemos que de allí recogimos más de lo que dejamos, que de aquellos lugares donde dejábamos nuestra solidaridad trajimos mochilas repletas de conocimientos del mundo y de nosotros mismos. Todo esto y muchas otras cuestiones quise decir y definir en este manuscrito, y los lectores dirán en qué medida lo he conseguido. Muchas gracias.